Bien, para abordar la salud mental perinatal en Puerto Rico y conocer el impacto en la salud mental que ha tenido la experiencia de la pandemia y sus restricciones en esta población, un grupo de investigadoras del recinto de ciencias médicas de la Universidad de Puerto Rico anunció los hallazgos preliminares del estudio Impacto de la pandemia COVID-19 en la salud mental de personas gestantes y posparto en Puerto Rico. Y citamos, cuando atendemos el estado emocional de una persona gestante o posparto, estamos cuidando también de la salud de su bebé. En situaciones normales, convertimos en madres o padres en una transformación acompañada de incertidumbre y cambios en un estado de ánimo. Es imprescindible conocer las vivencias de esta población durante un tiempo sin precedentes como ha sido esta pandemia. Es lo que al final del camino nos ayudará a servirles mejor, explicó la doctora Marianela Rodríguez Reinaldo, investigadora principal del estudio. Y para más información, tenemos en línea telefónica a la psicóloga clínica e investigadora también del estudio, la doctora Silkia Rivera. Buenos días, doctora Rivera, y gracias por acompañarnos en Radio Universidad de Puerto Rico. Sí, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Claro que sí. Muchas veces nos olvidamos de ese proceso del posparto y que ahora también entonces en la pandemia es un proceso mucho más complicado para las personas gestantes en Puerto Rico y en el resto del mundo. ¿Cómo nace la iniciativa de hacer esta investigación? Bueno, nosotros llevamos trabajando ya casi cerca de 2 años en el Centro de Salud Mental Perinatal, adscrito al Departamento de Psiquiatría del Recinto de Ciencias Médicas, y surgieron una convocatoria de fondos disponibles de investigación en la alianza, ¿verdad?, en el recinto, y nosotros sometimos una propuesta. Es con fondos de los Institutos Nacionales de Salud, y tuvimos la suerte, ¿verdad?, en términos de que entendieran que fuera importante el tema y que fuera urgente mirar el impacto que está teniendo las condiciones en las que están embarazándose, pariendo y iniciándose el posparto las personas gestantes. Un proceso en el que usualmente es difícil y entonces en un tiempo de cuarentena como el que estuvimos viviendo un poco más encerrado durante el año pasado y hasta hace unos meses puede ser hasta más complicado y puede entonces provocar algún tipo de depresión posparto. Claro, definitivamente, ¿verdad? Iniciarse como mamá o papá en circunstancias normales es un proceso de transformación de lo que podríamos llamar como una crisis de identidad, que no se tiene que interpretar como algo negativo, pero asumimos un nuevo rol de cuidador. Y en ese sentido, las condiciones de la pandemia, en términos del lockdown y de aislamiento, el distanciamiento social que se impuso como medida preventiva, ¿verdad?, en términos de salud pública, tuvo un impacto directo en términos de los recursos de apoyo que típicamente tienen las familias o las parejas o los padres a nivel individual. Eso por un lado. Y por otro lado también en términos del seguimiento médico de las citas prenatales u otros servicios relacionados, estuvieron también completamente limitados y en algunos periodos, ¿verdad?, no estuvieron disponibles. Sabemos que las embarazadas y todavía están acudiendo a sus citas de control prenatal solas, sin el acompañante, y que el asunto del parto en los hospitales se ha convertido, las restricciones, se ha convertido en un tema a discutirse dentro de las instituciones hospitalarias por las restricciones que se impusieron como medida de control. Todo ha sido como una dinámica, una dialéctica complicada, porque si por un lado sí son necesarios quizás ese tipo de restricciones, por otro lado ha traído una serie de consecuencias que son importantes a mirar, y uno tiene que preguntarse cuáles son los protocolos que tenemos que ir atenuando según las realidades que vamos viendo. Doctora, ¿cuáles son los hallazgos que han podido encontrar hasta el momento en haciendo este estudio en Puerto Rico, que sé que no ha finalizado? No, nosotros todavía estamos en proceso de reclutamiento, en proceso de investigación. Nosotros de manera preliminar hemos podido identificar que en términos generales nuestra muestra tiene indicadores de distrés de alta tensión, ¿no? Pero particularmente en aspectos de depresión y ansiedad estamos cerca del 20%, que es un número importante si consideramos que estas personas están en un proceso de empezar a criar, ¿no?, de empezar a cuidar de otro ser humano. Uh-huh. Y es importante identificar las ayudas que son necesarias proveerle y considerar las particularidades. Sé que también hubo muchas madres en Puerto Rico que
el asunto de que hasta un viernes 13 de marzo la situación iba bastante bien en la planificación de sus embarazos, para encontrarse que de momento el lunes todo cambió y que había que cambiar todos esos planes, y la relación también con la familia y cómo presentar ese nuevo miembro de la familia no se podía hacer luego de realizar el parto. Cómo también esos efectos perduran psicológicamente en las madres y en los padres de estas criaturas. Inciden, sí, ¿verdad? Porque todo el proceso de la ilusión de presentar al bebé o a la bebé, a la familia, que en nuestro país es un asunto familiar y como de fiesta, ¿no? Tenemos que recibir un nuevo miembro. Ha sido muy difícil porque ya es una etapa que no se repite. Es un proceso que no se vuelve a dar con ese bebé y con ese posparto, ¿no? El acompañamiento de las abuelas para el proceso de recuperación de esa mamá es sumamente importante, y tampoco se dio en ese proceso, y todavía se está iniciando, pero de manera muy cautelosa y con muchas medidas. O sea que en ese sentido hay un proceso que no se va a repetir para esas madres, y que ese bebé va a tener un índice de vida diferente y unas condiciones de la interacción materno-infantil diferente a lo que quizás hubieran sido otras circunstancias. Doctora Rivera, ustedes como investigadoras exhortan todavía a personas gestantes y en posparto que compartan sus experiencias con ustedes en el estudio. ¿Cuáles son algunos de esos requisitos con los que debe cumplir la persona que desee conversar con las investigadoras? Gracias por la pregunta, porque nosotros estamos ávidas de escucharle. Para nosotros es súper importante escuchar sus historias, conocer cuáles han sido sus circunstancias de vida, sus experiencias, ¿verdad? Y nuestros requisitos básicamente es que estén en el periodo de embarazada o posparto, haber estado durante embarazada durante el periodo del aislamiento físico, haber cumplido 15 años y tener su tutor legal, o que sea mayor de 21, y tener un medio de comunicación telefónica donde podamos hacer la entrevista. Estas entrevistas son vía teléfono, no son en persona, ni hay que personarse al recinto de ciencias médicas. No. Nosotros estamos claros que las personas gestantes en periodo postparto están en un proceso de adaptación, están sumamente ocupadas y con muchas cosas que manejar, y no queremos crear una situación más complicada para ella. Nosotros estamos sumamente flexibles en términos de acomodarnos en horarios, en disposición, para recabar esa información en modo de entrevista telefónica, porque entendemos que es la manera más fácil, y en algunos casos, por ejemplo, las hemos dividido en parte 1 y parte 2, según el horario que tenga dispuesta la mamá. Doctora, entonces, ¿a dónde se pueden comunicar las personas gestantes interesadas o en posparto? Sí, mira, se pueden comunicar al 787-758-2525, en la extensión 3431, al email smp.pr.upr@gmail.com, o también nos puedes buscar en las redes. Estamos muy activas en las redes como Centro de Salud Mental Perinatal de Puerto Rico. Claro que sí. Doctora Silkia Rivera, muchísimas gracias por toda esta información y lo que están realizando desde el recinto de Ciencias Médicas. Que pase buen día. Muy amable, gracias.